Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Es presentado por... El Banco Central para el 2020 está previendo una acumulación. Están previendo de que van a salir a acumular las reservas que traiga el gobierno para financiamiento, llevando eso al 15% del PIB. Sí se ve una contracción en la inversión extranjera directa del 4.1 al 2.5 y el déficit en cuenta corriente se está viendo incrementado al 4.5 básicamente por la caída del turismo. Y para terminar, quería referirme a las medidas de reactivación económica anunciadas y algunas propuestas adicionales. Muy rápidamente, como todos sabemos, se anunciaron 7 medidas de reactivación económica. La primera, un cronograma de apertura, que fue anunciado precisamente el día de ayer. Aquí la gran pregunta es que, si bien es cierto, prevalece el criterio de salud, porque lo más importante es salvar las vidas humanas, es si se está llevando un balance con protocolos de salud respetados del impacto económico o de la afectación económica. En particular, yo considero que los restaurantes, los hoteles, las playas están siendo muy afectados. Ya llevamos 65 días de aislamiento y los flujos de caja de esas actividades no dan para sostener mucho más esa situación. Si bien es cierto, se dio una flexibilidad en el tema de restaurantes entre semana de subir a 10 de la noche, la gran preocupación es por qué los fines de semana no se les permite a los hoteles, apenas hoteles de 20 habitaciones y con una ocupación del 50%. Hasta el 1 de junio se ampliaría al resto de hoteles, y a las playas lo que se dice es que se abrió para la gente surf de 5 de la mañana a 8 de la mañana. Son elementos que la duda que le queda a uno es cuáles son los criterios desde el punto de vista financiero económico que se están balanceando con los temas de salud. En segundo lugar, se habló de un fondo de capital de trabajo por 900.000 millones de colones. Los bancos del Estado han ratificado que ellos cuentan con la liquidez necesaria, mucha de la cual fue la liberación del encaje mínimo legal, pero aquí ha faltado un poco más de información porque es una directriz, y si nos guiamos por el pasado, ha habido muchas directrices y las juntas directivas de los bancos no las cumplen. Entonces se crea mucha expectativa y aquí la duda es si se va a ejecutar. Y a su vez no se sabe si va a haber flexibilidad regulatoria, porque hay hoy todavía rigiendo una serie de normas de la 1-05 que se llama, que obliga a que una línea de capital de trabajo tenga que ser llevada a cero por 2 semanas, al menos una vez al año. Pero hay muchas actividades económicas que por el próximo año no van a tener flujo de caja y mucho menos la capacidad de limpiar los saldos de capital de trabajo a cero. Aquí la pregunta es si desde el punto de vista del CONACYF y de SUGEP van a mantener esa flexibilidad, porque si no los bancos están atados de manos. Y lo otro es medir la capacidad de pago, no hoy, porque prácticamente nadie calificaría, sino ver el récord histórico y la capacidad de pago que se tenía antes del COVID y que sean compañías rescatables después de la pandemia. La inversión pública importante, 3.1 billones de colones, se dice que se van a crear 109.000 empleos, se genera mucha expectativa, pero sería importante mencionar, bueno, dónde se van a crear esos empleos, cuál es el cronograma de creación de esos empleos y si realmente este tema de infraestructura tiene un impacto inmediato, porque hay un sentido de urgencia en ciertas actividades. En lo que es apoyo productivo, pues sí, se habló de la ley del INA, jornadas flexibles laborales, datáfonos, tarifas eléctricas, pero no se dice específicamente si esos proyectos de ley están ya negociados con el Congreso, para cuándo van a estar. Son proyectos de ley que traen años de arrastre. Desde el punto de vista de tarifas eléctricas no se dice cuándo, qué monto, qué sectores se van a ver beneficiados. Se menciona así, flexibilidad regulatoria, muy importante, 104 mejoras regulatorias, o Costa Rica Fluye, que son eliminación de trámites en 25 entidades, pero no sabemos si esos trámites o mejoras son realmente donde el sector productivo le duele. Es en CETENA, es en el Ministerio de Salud, ahí se necesita un poco más de información. Atracción de inversiones, el programa Alivio para 200 MIPYMES, la pregunta es ¿por qué 200 y no 500?
pensionados del exterior, se va a presentar un proyecto de ley, de nuevo sí puede ser interesante, pero en este momento de urgencia pues creemos que eso va a tomar su tiempo. El cáñamo igual, 2026, 14 billones de dólares, pero no creemos que de forma inmediata sea la actividad que reactive el sector productivo. Muy importante el Hub de Bienestar, Innovación y Ciencias de la Vida. Se firmó un decreto de declaración de interés público, pero no se aclara qué implicación tiene eso, qué significa que se declare de interés público. Tal vez sería interesante si eso implica que no va a haber más impuestos para el régimen de zonas francas. Productividad o generación de empleo, se habló de una nueva economía digital, incluso de un neobanco. Es bien interesante, es muy bonito eso, lo mismo que la agricultura de precisión, pero eso va a tomar su tiempo. Agroinnova, un proyecto de 3 años, una inversión de 7 millones de dólares, 850 hectáreas. Lo mismo que el turismo, un préstamo del BID por 20 millones de dólares. O sea, son iniciativas interesantes, pero para la magnitud del problema que estamos teniendo, pues como que ahí se quedó un poco corto. Y finalmente se habla de políticas estructurales de largo plazo, con las cuales estoy seguro que todos estamos de acuerdo, pero no se detalla cuáles son esas. Simplemente se dice para una economía sostenible, próspera, digitalizada, resiliente, inclusiva, descentralizada energéticamente, principios con los cuales todos estamos de acuerdo, pero no se especifica. Es presentado por Economía Hoy, democratizando la educación financiera.